Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Hoy es un día especial porque hemos destinado este día domingo para volvernos a ver y sobre todo pedir la dirección de nuestro Dios, pedir su favor, su misericordia y alimentarnos a través de su palabra. Hoy les invito para que abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos y capítulo número 71. Libro de los Salmos, capítulo 71. Dice así: En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, y rogándote, Señor, con toda humildad, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, que hemos cometido delante de ti. Hoy con un corazón sincero, Señor, queremos alabarte, queremos entonar estas alabanzas para honrarte a ti, Señor. Hoy, Padre Santo, también pedimos de tu dirección, queremos que hables a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra penetre, Señor, en nuestro corazón y seamos llevados, Señor, a hacer tu voluntad. Hoy te rogamos bendición para todos los hermanos en la Iglesia Bíblica de Shaddai y también, Señor, rogamos por todas aquellas personas que han hecho una decisión por creer en Cristo como su Salvador, por todas las iglesias que proclamamos, Señor, tu nombre. Y en especial, Señor, también hoy intercedemos por todas aquellas personas que no han hecho una decisión por ti. Te rogamos, Señor, que nos uses como tus hijos, como tus emisarios, para llevar el mensaje de Cristo. Que ahora en estos tiempos de aflicción, de miedo que asola nuestras ciudades, nuestro estado, nuestro país, podamos ser usados, Señor, con poder para llevar palabras de aliento a aquellos que están, Señor, sin ti. Te rogamos por ellos, para que prepares sus corazones, y por nosotros para que podamos hablar, Señor, con valor de Cristo y sus corazones, Señor, estén listos para escucharte. Te rogamos esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para iniciar con los cantos, les invito para que entonemos ahí desde casa este hermoso himno que se llama Oh Cristo, nuestra roca aquí, basado aquí en el Salmo 71, donde dice: sé para mí una roca de refugio. Entonemos este hermoso himno. Jesús, roca es, Jesús.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un llamado a nosotros como hijos de Dios a que estemos siempre dando gracias a Dios por todo lo que recibimos de Él. Porque de lo recibido de su mano también nosotros le damos a nuestro Dios. Dice en su palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros como hijos de Dios somos un instrumento para que la gracia de Dios, el favor y la misericordia de Dios, el amor de Dios llegue a los que no lo conocen. Entonces, este hermoso salmo, el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová. Estemos siempre gozosos y siempre con un corazón lleno de gratitud a nuestro Dios, alabándole, exaltándole por todo lo que Él hace en nuestras vidas, incluso por lo que Él no hace en nuestras vidas, lo que Él en su misericordia no nos castiga por lo que somos nosotros, sino que al contrario, Él tiene misericordia y nos bendice en todo momento. Entonces siempre estemos gozosos, siempre estemos llenos de gratitud por el favor que Dios tiene para con nosotros. Les invito para que entonemos otro canto más que se llama Vasijas Rotas. Manos vacías que tú llenas.
Dice la palabra de Dios en el Salmo número 19 y verso 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Sí, hermano, la fidelidad de Dios es sin igual. Cuando la palabra de Dios hace referencia a que Dios es fiel, se refiere a que Él no cambia, a que Él permanece, a que su palabra es verdadera y que las promesas que Él tiene para nosotros, Él las va a cumplir todas y cada una de ellas. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él nos dice, tienen que confiar en mí, depender de mí, porque yo soy fiel y verdadero. Ese es nuestro Dios. Les invito a que entonemos este hermoso himno que se llama Grande es tu fidelidad.
El versículo central de la palabra de Dios en Juan 3:16 nos habla del grande amor de Dios, de un amor que no tiene condición. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que Dios nos envía a nosotros a dar a aquellos desvalidos, a aquellos que están bajo el yugo de esclavitud de Satanás. Dios envió a su Hijo, a Jesús, a dar libertad a los cautivos. Y nosotros, como instrumentos suyos, como pregoneros de esta verdad que está aquí en su palabra, vayamos y llevemos con valor este mensaje especial que es: Cristo murió en la cruz del Calvario para darte el perdón de los pecados, para darte vida eterna. Te invito a que entonemos este hermoso coro que se llama Amor sin condición. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo especial de alabanza a nuestro Dios. Hoy les invito a que vayamos entonces a la palabra de Dios, habiendo ya preparado nuestros corazones para escuchar de su palabra. Hace 2 domingos atrás, 14 días, empezamos a hablar acerca
de la vida de los discípulos. Y el primero que vimos fue a Natanael. Para esto les invito a que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan y capítulo número 1. Hace 2 domingos hablábamos entonces acerca de este hombre llamado Natanael, que cuando Jesús lo llamó, y dice y describe esta porción de la palabra de Dios, que cuando él le dijo: yo te vi cuando estabas allá debajo de la higuera, Natanael comprendió que con quien él estaba hablando tenía que ser el Hijo de Dios, porque nadie más podía conocer lo que él estaba haciendo en ese momento. Dios lo confrontó y Jesús le da este mensaje especial donde él entonces declara con su boca que con quien está hablando es verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando Jesús describe a este hombre, a Natanael, le dice: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Jesús habla de él entonces como un hombre lleno de honestidad, que no tiene doblez, que no es de doble ánimo, sino que es entonces honesto y que él estaba tras la búsqueda de la verdad, como se describe allí en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a hablar acerca de otro discípulo. Quiero que vayamos ahí al Evangelio de Juan y vamos a hablar acerca de Felipe. Hay varios Felipes que se describen en la palabra de Dios. A lo mejor tal vez uno de los más conocidos es Felipe el Evangelista, pero no vamos a hablar de él porque Felipe el Evangelista no era uno de los 12 apóstoles. Felipe el Evangelista se describe en el libro de los Hechos. Cuando estudiamos hace un año el libro de los Hechos y veíamos acerca de ese hombre, Felipe el Evangelista, que era uno de los diáconos en la iglesia primitiva. Fue un hombre investido de poder desde lo alto y que fue y predicó con gran poder y hacía milagros y hacía señales y prodigios que tenía en esa facultad. Fuera de los 12 apóstoles, este diácono especial de la iglesia primitiva, Felipe, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Hoy no vamos a hablar de él, hoy vamos a hablar de Felipe, el apóstol. Entonces vayamos al Evangelio de Juan y capítulo número 1. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Les invito para que oremos. Cierren sus ojos. Dios Todopoderoso, y estamos ante ti, Señor, para pedirte de tu dirección, Señor, de tu favor, y pedirte, Señor, que hables hoy a nuestros corazones. Te pido por mí, Señor, para que me permitas hablar tu palabra con poder, con valor, y, Señor, que nos uses para que seamos edificados con tu palabra, y que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, Señor, y nos lleve a hacer tu voluntad. Hoy te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Es entonces, hermanos, que les voy a compartir esta porción que se describe acerca de la vida de Felipe. En el evangelio que más se habla acerca de él es precisamente en el Evangelio de Juan. Varios sucesos que tuvieron que ver con Felipe, el apóstol, y que son ejemplo a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como sus hijos. Hemos visto lo que Natanael hizo hace 15 días, lo que él era de ejemplo y lo que él mostró: un hombre honesto, sin doblez, sin engaño, como un llamado a nosotros como hijos de Dios a vivir honestamente, a no ser de doble ánimo, a no fluctuar y a tener nuestra fe fundada en Cristo. Y hoy vamos a ver cómo Cristo tocó la vida de este discípulo llamado Felipe. El Evangelio de Juan describe que Felipe era de Betsaida, que era una aldea que pertenecía a la porción de Galilea. Y dice también esta porción del Evangelio de Juan capítulo 1 que también Andrés y Pedro. Es entonces que la palabra de Dios describe, inicia diciendo que Jesús llamó a Felipe de tal forma que solamente le dijo una palabra. Dice el versículo número 43:
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. No narra la palabra de Dios que estaba haciendo Felipe, pero sí dice que Jesús lo encontró y le dice, sígueme. Al instante que Jesús habla y confronta a Felipe, no hay más cosas que decir. Jesús le dice, sígueme, y él entonces rinde su vida a él, obedeciéndole, siguiéndole. Y es entonces que inmediatamente se muestra el espíritu que tiene. Felipe era de la aldea de Betsaida, de donde también era el discípulo que hablamos hace 15 días, Natanael. Y dice entonces la palabra de Dios que inmediatamente Felipe fue y buscó a Natanael. Es decir, que eran amigos. Felipe y Natanael estaban en la búsqueda del Mesías. Cuando Felipe va y le habla de Cristo a Natanael, es porque él está convencido de que a quien él está siguiendo es a quien él estaba en el verso 45, a Natanael. ¿Qué quiere decir? Lo andaba buscando. Eran contemporáneos, eran amigos, eran de la misma ciudad. Y dice, fue y lo buscó, lo encontró y le dijo, ¿sabes qué? No hay que buscar más. A quien buscábamos, ya lo encontramos. Por no decir que más bien Jesús los encontró a ellos, como lo dijo el versículo 43. Y le dice Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hemos hallado a quien escribieron los profetas. Hemos hallado a Jesús. Hemos hallado al hijo de José, a aquel que es de Nazaret. Es entonces que la palabra de Dios describe esto, que tanto Felipe como Natanael estaban en la búsqueda, en el pleno conocimiento de las escrituras, de las profecías, de los tiempos bíblicos. Porque dijeron, ya nuestra búsqueda ha terminado, hemos encontrado lo que habíamos estado buscando, al Mesías prometido. Entonces la palabra de Dios describe a este hombre como un hombre que estaba en la búsqueda de la verdad y estaba en el conocimiento de las profecías, en el conocimiento de la palabra. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo número 12, y vamos a ver entonces cómo Dios estaba obrando a través de Felipe mientras estuvo él aprendiendo de Cristo durante esos 3 años que los discípulos convivieron con él de una manera muy estrecha. Evangelio de Juan, capítulo número 12 y versículo 21. Dice Juan 12, 21. Juan, capítulo 12, verso 21. Lo voy a leer desde el 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Cuál era el papel que tenía Felipe dentro de los 12 apóstoles que estaban aprendiendo de Jesús? Esta porción de Juan capítulo 12 nos habla acerca de que Felipe estaba comprometido con Jesús. Felipe estaba al cuidado de Jesús. Era como su guardaespaldas especial. Nadie podía llegar ante Jesús si no pasaba los filtros de sus discípulos. Felipe no era uno de los más allegados a Cristo, ¿no? Conocemos, por ejemplo, como sobrenombre que se le conoce a el apóstol Juan, como el apóstol amado por Jesús. O sabemos de todas las historias que se narran acerca de los discípulos, como el apóstol Pedro, ¿sí? Que se narran muchos sucesos en la vida de ellos en relación al ministerio de Cristo durante esos 3 años. Felipe entonces era uno de los primeros filtros para que la gente pudiera llegar a Jesús. El pasaje de Juan 12 nos dice que Felipe era entonces un obrero personal de Cristo. Él estaba al cuidado de Cristo. Cuando llegan estos griegos para poder llegar ante Jesús, llegaron a Felipe, rogándole a Felipe, diciéndole, Señor, nosotros queremos una entrevista con ese hombre que hace maravillas,
con ese hombre que hace milagros, queremos conocerle. Cuando estos griegos que llegaron allí para la fiesta de la Pascua, porque esta porción de la palabra de Dios nos está narrando justamente el hecho después de que Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén, justo una semana antes de la Pascua. Entonces estos griegos llegaron para entrevistarse con Jesús y había estos filtros, llegaron con Felipe. ¿Y qué hace Felipe? Felipe no llegó directamente ante Jesús para preguntarle, oye, aquí te andan buscando, quieren una entrevista contigo. No, Felipe va ante uno de los más allegados a Cristo. Dice el versículo número 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. ¿Quién es Andrés? Dice este apóstol de Cristo, dice Andrés. Dice entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ellos estaban entonces en íntima relación con Jesús y estaban al cuidado de él. La palabra de Dios nos dice las respuestas que Jesús le da a los discípulos y prácticamente rechazó esa entrevista que esos griegos querían tener con Cristo. Dice el versículo número 22. Felipe fue y se lo dijo, respondió, glorificado. Dice, está hablando, pues, no tengo tiempo para andar dando entrevistas. Dice, yo he venido aquí porque mi tiempo se está acercando y la gente tiene que venir y creer en mí. Recuerde, era una semana antes de la Pascua, antes de que Cristo fuese entregado. Cristo tenía el tiempo cuando estaba siendo perseguido por los sacerdotes, ¿sí? Tal vez estos griegos eran quisquillosos, tenían morbo por conocer a Jesús, querían ver a ver si era cierto que Él era quien hacía milagros, que era realmente el Hijo de Dios. Pero Jesús les dijo, no, negándose a sí mismo y seguirme a mí. Quiero que vayamos entonces a otro pasaje de la palabra de Dios en el capítulo número 6 de Juan. Juan capítulo 6. Entonces, ¿qué vimos en Juan 12? Que Felipe era un obrero personal de Cristo, a través del cual las personas que querían llegar a Cristo tenían que pasar ese filtro. Era un cuidador de Cristo. Juan capítulo número 6 y versículo número 7. Juan 6, vamos a leerlo desde el verso 1 al 7. Juan 6 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿sí? Fíjese bien, los pasajes que llevamos hasta ahorita. Jesús escogió a Felipe. ¿Qué le dijo? Sígueme. Y Felipe siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque Felipe había estado buscando a Cristo. Él y Natanael eran de Betsaida y habían estado en la búsqueda de aquel de quien se había profetizado. Siguió sin dudar a Cristo. Se convirtió en uno de sus guardaespaldas personales, pero no solamente era su guardaespaldas como un obrero personal de Cristo, que servía de filtro para que las personas no le quitasen el tiempo a Cristo. Él estaba enfocado en predicar que el reino de los cielos se había acercado, más que en dar entrevistas a gente quisquillosa o morbosa que simplemente quería saber ciertas cosas. Y se describe entonces en Juan 6 algo importante, que Jesús estaba entonces siendo seguido por multitudes, y Juan 6 nos dice acerca de la alimentación de los 5,000. Dice, cuando Jesús alzó los ojos, dice, vio una gran multitud que estaba allí. ¿Y sabe qué? Jesús es Dios, como la palabra de Dios nos lo enseña. Él, siendo hombre, tenía todos los atributos divinos, como la palabra de Dios nos lo muestra. Y él entonces conocía el corazón de todas las personas y también conocía el corazón de sus discípulos, sabía lo que había en cada uno de ellos. Entonces fíjese lo que dice Juan capítulo 6 versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, no porque era el que le tenía más cerquitas, no,
Jesús tenía un propósito. Y lo que estamos viendo en estas predicaciones es cómo Jesús trabajó con los apóstoles para prepararlos para el ministerio. Los estaba enseñando a seguir sus pisadas, a ser como Él, a llevar el mensaje que Él traía. La misericordia del Padre, como dice Juan 3:16, el amor tan grande de Dios Padre que envió a Dios Hijo, a Jesús, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, los pecadores. Ese es el mensaje que Jesús le estaba transmitiendo a sus discípulos. Entonces Jesús enseña a Felipe. ¿Cómo lo enseña? Y se lo está probando. Fíjese bien. Había una gran multitud y Felipe es quien está ahí junto a Jesús y le pregunta a Jesús a Felipe. Le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué no se lo preguntó Jesús a Judas? A Judas Iscariote. Recuerden que había 2 apóstoles llamados Judas. ¿Sí? Recuerde, apúntele si tiene oportunidad. Estamos viendo la vida de los apóstoles. Vamos a ver a cada uno de ellos, los sobrenombres de ellos y cómo Cristo impactó la vida de cada uno de ellos y sobre todo, qué nos enseña la vida de estos apóstoles a la luz de su palabra para nosotros seguir las pisadas de Cristo como lo hicieron ellos. Entonces, recordemos entonces que Judas Iscariote era el tesorero de los apóstoles. Ya vimos ahorita que Felipe era uno de los guardas personales, era el filtro para que la gente no llegara ante él. Pero también entonces Jesús está enseñando a sus discípulos y enseña a Felipe. Y le dice: ¿sabes qué, Felipe? ¿De dónde vamos a sacar dinero para darle de comer a toda esta gente? Y entonces Felipe, pues se narra aquí como que era muy listo, tal vez hasta un matemático. Dice la respuesta sabia de Felipe. Fíjese, dice Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Rápidamente hizo un cálculo matemático y dijo: no, ni con mucho dinero que traigamos nos va a alcanzar para darles una probadita, para darles una migajita de pan, para controlar el hambre de toda esta multitud. Ahora, ¿por qué Jesús le preguntó a Felipe? Ya les hice la pregunta hace un momento. ¿Por qué no a Judas, el tesorero? ¿No era más avisado en los dineros, en la bolsa que guardaban los apóstoles de ofrendas que recibían de la multitud? Jesús no le preguntó al tesorero. Jesús no le preguntó a Judas Iscariote. Jesús le pregunta a Felipe. ¿Por qué? La palabra de Dios lo muestra. Versículo número 6. Fíjese la pregunta que hace Cristo. ¿De dónde? Dice: Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Jesús no le está preguntando a qué panadería vamos a ir. No, dice: ¿cómo le vamos a hacer? Esa era la clave. ¿Cómo le vamos a hacer para que toda esta multitud coma? El matemático pensó y hizo números y dijo: tanto dinero no nos va a alcanzar para que siquiera prueben el pan. ¿Por qué preguntó Jesús a Felipe? Verso 6. Pero esto decía para probarle. Eso estaba haciendo Jesús. Estaba enseñando a Felipe. Dice: Jesús le preguntó a Felipe para probarle. ¿Qué acaso Jesús no sabía que iban a darle alimento a todos esos 5,000? ¿Jesús no sabía que por ahí iba a andar ese niño que traía los panes y los peces? Rápidamente Felipe hizo los cálculos. Dijo: 200 denarios no van a bastar para darles una migaja. Pero luego entonces dice, llegan otros de los apóstoles, porque estaban todos allí juntos, y dice entonces Andrés. ¿Sí? Recuerden, estas porciones que estamos viendo nos están mostrando qué estrecha relación tenían los apóstoles con Cristo y los apóstoles entre ellos. ¿Sí? Jesús llamaba a sus más allegados, a Juan, ¿sí?, a Pedro, pero había entre ellos entonces cierta afinidad. Recuerde que Felipe le llamó a su amigo Natanael, quienes estaban en la búsqueda del Mesías, y Felipe era también de la aldea de Betsaida, de donde era también Andrés. Felipe llega con Andrés en el pasaje que vimos anteriormente, y fíjese lo que dice Andrés.
Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, es decir, entre amigos se estaban ayudando. Felipe hizo el cálculo matemático y Andrés resolvió esta encrucijada y dice, aquí está un muchacho. Dice, yo acabo de encontrar uno aquí que trae comida. Dice, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y hace otro cálculo. Pero, ¿de qué va a bastar esto? ¿De qué va a servir 5 panes y 2 pececillos para esta multitud? Y Jesús entonces hace un milagro. Dice, parte entonces el pan, reparten los pececillos y el pan entre la multitud y entonces hasta hay comida de sobra. ¿Por qué Jesús le preguntó a Felipe acerca de cómo iban a alimentarlos? Dice, versículo 6, esto lo hizo para probarle. Entonces, Jesús está preparando a sus discípulos como Jesús nos prepara a nosotros. Jesús nos hace preguntas en nuestra vida. ¿Para qué? Para probarnos. Él sabe lo que va a pasar. Él conoce el futuro. Él sabe lo que vamos a proceder. Él sabe lo que vamos a nosotros decidir hacer. Entonces, esto es lo que Jesús permite en la vida de nosotros como sus hijos. Jesús nos está probando. Podemos tener de ejemplo la situación actual que vivimos. ¿Usted cree que Jesús no sabe lo que vamos a hacer nosotros el día de mañana, o la semana que viene, o el mes que viene? Claro que lo sabe. Jesús sabe, por ejemplo, la situación que vives tú en casa. Por ejemplo, Él lo sabía hace un mes, lo que tú ibas a estar haciendo durante todo este tiempo de cuarentena. Claro que Jesús lo sabía. Jesús prueba nuestra fe en todo momento para prepararnos. Él manda pruebas, manda circunstancias específicas a nuestra vida para ayudarnos a madurar, ¿sí? Hay enfermedades que vienen a nosotros, hay problemas que creemos nosotros no tienen solución, pero siempre Dios tiene la respuesta a cada uno de ellos. ¿Por qué vienen estas situaciones a nuestras vidas? Para probarnos, para probar nuestra fe. Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a la multitud? Pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿qué hemos estado haciendo nosotros ahora en este tiempo de cuarentena, donde no vamos a la iglesia? Donde nuestra comunión entre hermanos ha disminuido en cierta medida. ¿Hemos nosotros relajado nuestra vida espiritual? Hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar, hemos dejado de hablar de Cristo, porque con eso del pretexto de que no salimos de casa, pues no tenemos a nadie que ver, no tenemos a nadie a quien predicarle, no tenemos a nadie a quien testificarle de Cristo. Claro que Cristo sabía lo que tú ibas a hacer, si tu fe iba a ser afirmada en Él, o si te ibas a relajar creyendo que Jesús tal vez va a tardar mucho en venir, y bueno, pues nos vamos a relajar y vamos a tener unas vacaciones del templo, unas vacaciones de hacer lo bueno, unas vacaciones de testificar. Claro, todas las situaciones que vienen a nuestra vida son para probarnos. Jesús probó a Felipe y le dice entonces, ¿qué vamos a hacer con esta multitud? ¿Cómo le vamos a calmar el hambre? ¿Qué vas a hacer tú en este momento tan difícil en la vida de tu familia? ¿Cómo respondes a esta prueba a la cual estás enfrentando? Quiero que vayamos ahora a otro pasaje. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Les comentaba que en Juan, este Evangelio, es donde más se describe a Felipe el apóstol. Juan, capítulo 14, versículo número 7. Juan 14, versículo 7. Dice así. Del 7 al 12. Juan 14, del 7 al 12. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Felipe estaba en la búsqueda del Mesías junto con Natanael, vivían en la aldea de Betsaida de Galilea. Felipe no dudó en seguir a Cristo cuando Cristo lo confronta. Luego Felipe es enseñado por Cristo ante situaciones de la vida para ver si él estaba confiando en Cristo, para ver si Felipe sabía
que Jesús tenía el poder para alimentar a la multitud. Así como nosotros somos probados por Cristo para saber si nosotros confiamos en que Él es suficiente y es capaz de sacarnos adelante de estas situaciones que vivimos hoy en día. Jesús estaba probando a Felipe. Jesús le preguntaba a Felipe. Y ahora ante estas situaciones que le ha tocado vivir a Felipe, ante todo lo que ha escuchado de lo que Cristo ha dicho, Felipe, con dudas en su vida, pregunta. Felipe pregunta y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús estaba diciendo: yo vengo del Padre. Si ustedes conocen lo que yo hago, lo que yo digo, entonces van a conocer al Padre. Porque yo soy un ejemplo de lo que el Padre es. Yo soy Dios mismo. Si me conocen a mí, en automático conocen al Padre. Pero Felipe no lo comprendía. Y entonces él le dice a Jesús: bueno, pues está muy fácil. Muéstranos al Padre y entonces nos basta. No necesitamos más. Y entonces Jesús reprende a Felipe y dice: bueno, tanto tiempo tengo de estar con ustedes, ¿todavía me haces esa pregunta? Dice el versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y a pesar de que él lo llamó, Jesús llamó a Felipe, él no dudó en seguirlo porque sabía que era quien él estaba buscando. Él se convirtió en uno de sus guardas personales, estaba atento a las enseñanzas de Jesús, pero a pesar de eso, le era difícil comprender lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía me haces esas preguntas que te muestre al Padre. Recuerdo el pasaje cuando Jesús estaba confrontando, ¿sí? Muchos de los pasajes que hemos visto hoy es que Jesús nos confronta. Y que Jesús confrontó la vida de los apóstoles, confrontó la vida de Felipe. Y recuerdo el pasaje también cuando Marta es confrontada por Jesús, cuando la muerte de Lázaro. Y Jesús le dice entonces a Marta, dice: Marta, pues no te he dicho ya que si tienes la fe suficiente para creer, dice, vas a ver la gloria de Dios. Yo creo que así estaba Jesús con Felipe. Y no solamente con Felipe, sino también con los demás discípulos. Dice: pues no he estado ya con ustedes tantos años y todavía dudan de mí. Todavía no saben lo que yo les he querido transmitir acerca del amor del Padre. Y eso es lo que ocurre en nosotros como cristianos. Dice: pues no hemos rendido ya nuestra vida a Cristo. No sabemos que Él nos guarda, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y todavía aún así tenemos dudas. Creemos que Dios no nos ha de librar. Creemos que Dios no es suficiente para sostenernos. Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo nos hemos aquí conocido, Felipe. Te he enseñado tantas cosas y todavía me dices que te muestre al Padre. Así como Cristo entonces nos dice a nosotros: tantas bendiciones hemos recibido de Dios y todavía somos capaces de dudar de Él, dudar de su favor, dudar de su gracia y de su misericordia. Dice: tanto tiempo hace. Dice: ¿cuántas veces no hemos ido a los cultos los domingos, los martes, los días de femenil, las mujeres, los días de varones? Tantas enseñanzas no hemos recibido de diferentes ministros del Evangelio, de un servidor como pastor. ¿Cuántas enseñanzas no hemos recibido, hermanos, en la iglesia bíblica de Shaddai? ¿Cuántas? Dice: ¿cuántas enseñanzas no hemos tenido de nuestros hermanos Torres de Puebla cuando nos enseñan en los tiempos de campamentos? ¿Cuántas enseñanzas no hemos recibido de otros pastores a los cuales vamos en otras iglesias, en aniversarios, en cultos especiales y aprendemos de su palabra? Dice: ¿cuánto no hemos aprendido de Él y todavía somos capaces de dudar? Eso era lo que estaba ocurriendo en la vida de Felipe. Y también ocurre en nuestra vida. Claro. Ahora, ¿es malo dudar? No es malo dudar. No lo es. Pero si tu fe no está fundada en Cristo, la duda va a invadir tu mente y tu corazón. Y eso es lo que Dios está mostrándonos a nosotros. Jesús, me lo quiero imaginar, obviamente
no lo hizo, pero si yo hubiese estado allí y como buen amigo de Felipe, como se describe aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, Andrés era buen amigo de él, Natanael era buen amigo de él. Si yo hubiese sido Natanael, hubiese sido Andrés, y veo a Felipe que le dice, bueno, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y si yo hubiese estado en un lado de él, yo creo que yo se le hubiera dado un zape a Felipe. Y yo, pues, ¿qué no entiendes lo que Jesús nos está tratando de decir? ¿Cómo se te ocurre preguntarle tal cosa? Como usted pudiera decir, bueno, ¿Jesús será suficiente para socorrernos en los problemas de nuestra vida? ¿Acaso Dios puede resolver todos nuestros problemas? Pues a lo mejor si estuviera allí cerca de ustedes, tal vez también les daría un zape. Porque ¿cómo puede haber duda en la vida del cristiano sabiendo lo que Dios es, sabiendo su poder, su gracia, su misericordia y sobre todo el amor que Él tiene para con nosotros? ¿Cómo se nos ocurre dudar ante tanto conocimiento? Es lo que Jesús le está diciendo a Felipe. Pues ya te he enseñado tanto, ¿por qué tienes dudas? Ahora, no solamente la palabra de Dios nos dice que el cristiano es enseñado a través de venir a la palabra, sino que el cristiano es enseñado por otros cristianos, digamos líderes espirituales. En la iglesia los pastores, los que predican, los diáconos nos enseñan. La vida de otros cristianos nos enseñan a amar a Cristo. Y también los problemas que han venido a nuestra vida nos enseñan a depender de Cristo. Todo eso nos sirve a nosotros para crecer espiritualmente. Y a pesar de todo eso, tenemos dudas en nuestras vidas. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros seamos afianzados en esto. Recordemos el pasaje que vimos. ¿Por qué Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo voy a alimentar a toda esta multitud? Lo hizo para probarle, para saber cuál sería su respuesta, para saber cuál sería su proceder. Y él empezó a hacer cálculos meramente materialista. Tenemos un problema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo aquí por nuestros propios medios. Pero no, ¿qué es lo que quiere Jesús? Que pensemos espiritualmente. Dice, no haga números, déjese de números. Déjese de ver cómo va a resolver las cosas usted aquí materialmente. Piense espiritualmente, fue lo que le dijo Jesús a Felipe. Piensa con lo espiritual. Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dice, pues no me seguiste rápidamente en cuanto te llamé y creíste en mí y ahora te pones a dudar después de 3 años de enseñanzas. Te pones a dudar. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esos son los pasajes que describen al apóstol Felipe en el Evangelio de Juan. Esas son las circunstancias que él tuvo que vivir para ser enseñado por Cristo. ¿Sí? Él estaba dispuesto a proteger a Cristo como un obrero personal al cuidado de Cristo. Fue enseñado por Cristo. Fue probado por Cristo. Así como Cristo prueba nuestra fe. Y todo eso lo llevó y lo hizo con un propósito especial. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 12. Este es el último pasaje, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Cuando Cristo había resucitado ya después de que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, Él ya había enseñado a sus discípulos. Y no solamente había enseñado a sus discípulos, sino que Él, como lo dijo en la cruz, dijo, consumado es. El propósito por el cual Él había venido había sido cumplido completamente, cabalmente. Él cumplió todas las profecías, cumplió la ley. Él, como un cordero sin pecado, sin mancha, entregó su vida por nosotros. Él dio testimonio del Padre. Él enseñó a sus discípulos a predicar del amor del Padre, a que las personas se arrepintiesen de sus pecados, a que se negasen a sí mismos y sean capaces de entregar su vida por Cristo.
Eso es lo que al final de esos 3 años de enseñanza Cristo hizo en sus apóstoles. Les enseñó a amarle por sobre todas las cosas. Y entonces, una vez resucitado, Hechos capítulo 1, Él les da un mensaje a sus discípulos y asciende a los cielos. Entonces le dice: tienen que esperarme aquí, no se desparramen, no huyan, quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, para que vayan y prediquen con valor de lo que les he enseñado. ¿Y qué estaban haciendo entonces después de que pasaron todas esas cosas? En especial Felipe, quien siguió a Cristo. Él buscaba a Cristo, encontró a Cristo, le siguió, le obedeció como un obrero personal. Fue entonces probado por Cristo. Fue puesto en duda su fe para ver si realmente confiaba en Él. Y al final su fe fue perfeccionada en Cristo. Y dice Hechos capítulo 1, verso 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, fíjense, los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y el que hoy vemos en cuestión, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y fíjense lo más importante: ¿qué estaba haciendo Felipe el apóstol? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Jesús los había enseñado como punto final a depender de Cristo. ¿Y se estaban ellos qué? En oración y ruego. Estaban perseverando en eso, estaban orando. ¿Por qué? Porque Cristo les había dado un mandato: no se vayan ahí, esperen al Consolador que va a venir cuando yo me vaya, y seréis investidos de poder desde lo alto. Ellos estaban ahí entonces unánimes, orando y rogando la dirección de Dios para sus vidas. Es entonces que Dios quiere mostrarnos a nosotros esto, como lo vivió Felipe, como lo vivió Natanael, lo escribimos hace 15 días. Un hombre sin doblez, Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dios quiere que nuestras vidas sean verdaderas, que nosotros seamos genuinos con lo que reflejamos en nuestras vidas, que no haya fluctuación en nuestra fe. Dios va a probarte, como probó a sus discípulos, como probó a Felipe. Va a poner en duda tu fe a través de las circunstancias que vengan a tu vida. ¿Y cómo vamos a ser nosotros entonces vistos ante Dios? Su palabra nos dice: Él nos ha hecho a nosotros vencedores sobre las circunstancias que vivimos. Nos ha hecho vencedores, dice, y no solamente vencedores, sino más que vencedores. Dice: al que venciere, dice, ese será hijo de Dios. Nosotros somos más que vencedores, porque Cristo venció a la muerte con poder y nos ha hecho vencedores juntamente con Él. Hemos sido rescatados del yugo de esclavitud en el cual vivíamos y ahora entonces somos hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dios nos hace un llamado, como Dios transformó la vida de Felipe. Él estaba perseverando en oración y ruego. Ese es un llamado que Dios hace en nuestras vidas. Que seamos como Natanael, honestos, sin doblez, en la búsqueda siempre de la verdad, y seamos como Felipe, que a través de esas circunstancias que él tuvo que vivir y ser probado, estaba perseverando en oración y ruego. Que estos tiempos, hermanos, difíciles que vienen en medio de esta cuarentena, de esta pandemia, sirva a nosotros para estar en oración y ruego por ti, por tu familia, por los que te rodean, por los seres que amas y aún por aquellos que te persiguen, por tus enemigos. Y que pidamos siempre dirección de Dios para hacer su voluntad. Dios quiere que nosotros testifiquemos de Él. Y sobre todo esto, Dios nos va a llevar en este proceso en nuestra vida para que seamos más como Cristo, como sus discípulos fueron como Él. Se describe a Felipe como un hombre que después de estas circunstancias que vivieron, él no se quedó ahí en Jerusalén. Él fue
y predicó en el área que conocemos como el área de Turquía, y allá fue martirizado y allá murió testificando de Cristo. Entregó su vida a Cristo y fue fiel hasta la muerte, siendo él entonces un apóstol de Cristo, perseverando en oración, fue y predicó hasta que él murió. Nuestra vida como cristianos debe ser fiel hasta la muerte. Es un ejemplo de lo que Dios nos dice en su palabra. Dice, ¿cómo demuestro yo que amo a Cristo? ¿Cómo demuestro yo que me he entregado a Cristo? Obedeciendo a su palabra, guardando sus mandamientos. El que yo los conozca, el que yo los obedezca, el que yo los lleve a la práctica. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Te invito para que oremos. Cierra tus ojos. Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias porque has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y hoy nos ponemos en tus manos, Señor, para que ante las circunstancias que han venido a nuestras vidas, como iglesia, Señor, como familia y en lo personal, por cada uno de nosotros, Señor, hoy te rogamos, Señor, que como Felipe fue probado, Señor, que como Felipe fue confrontado por Cristo, nosotros, Señor, en esta vida hemos sido probados en nuestra fe, hemos sido confrontados por Cristo y queremos, Señor, testificar de Cristo en todo momento. Mostrar, Señor, que te amamos obedeciendo a tu palabra, guardando tus mandamientos y perseverando en oración, Señor, en todo momento. Te ruego una bendición especial, Señor, para esta tu iglesia, la iglesia bíblica El Shaddai. Bendice a cada uno de mis hermanos. No permitas, Señor, que su fe decaiga. No permitas que los problemas de la vida, los afanes de este mundo apaguen su fe, sino que se afiancen, Señor, que no se alejen de ti avergonzados, sino que vengamos todos, Señor, ante ti, Señor, ahora que puedes ser hallado, buscando gracia, encontrando oportuno socorro para nuestras vidas. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, rogando que derrames de tus bendiciones en nuestras vidas, que abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames de tus bendiciones hasta que sobreabunden. Te rogamos esto, Señor, con toda humildad y con acción de gracias en nuestros corazones. Te alabamos y te exaltamos, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.